Assalamu alaikum, hermanos y hermanas. Assalamu alaikum, bienvenidos al canal nuevamente, bienvenidos a la continuación de las lecturas que estamos haciendo, las que tienen que ver directamente con la paz y el Islam, y estamos enfocando aspectos sobre la islamofobia, esta actitud de intolerancia, de no aceptación que existen en ciertos grupos sectarios, radicales, que no vienen de ahora y vienen desde hace alguna data, en realidad desde que el Islam apareció. Estamos hablando desde la época del año 610 y son 14 siglos de esa actitud negativa, pero para el Islam que no ha sido fácil, ha sido bueno. Somos 2.000 millones de musulmanes en el mundo y sigue la cuenta progresivamente, geométricamente en el mundo entero, más allá de las campañas de desprestigio que intentan ciertos medios de comunicación, ciertas cadenas internacionales de comunicación, países enemigos del Islam o políticos enemigos del Islam o políticos fanáticos de determinados países enemigos del Islam y de los musulmanes, pese a que en sus propios países el Islam y los musulmanes han sido factor de orgullo y de historia en el desarrollo de la historia, para la redundancia, de esos países, de tal forma que contra viento y marea lo que Allah ha hecho, porque es su voluntad, el Islam, lo que Allah ha dictado por sí y por su voluntad y por su conocimiento y por su poder y por su magnificencia, por su omnisciencia, por su omnipotencia, al profeta Muhammad le ha revelado y le reveló hace 1450 años atrás, en números redondos. El Corán sigue siendo vigente, ha sido intocado e intocable durante los 14 siglos y un poco más que está vigente, con la palabra de Dios directamente plasmada después de que esta le fuera revelada al profeta Muhammad. Todos estos avatares hemos pasado los musulmanes desde que nuestra religión en la historia de la humanidad empezara a influir en el mejor sentido de la palabra sobre ella, de tal forma que en esos estudios estamos, son parte de nuestra tarea como musulmanes, el hacer da'wah, el difundir nuestra religión, el explicarla, el hacer conocer de sus avatares y por supuesto el hacer conocer la palabra de Allah, los hadices del profeta y la oración, el Corán, las distintas aleyas, en fin, el conocimiento islámico es un conocimiento que se ha vuelto ilimitado y cada día más va creciendo el saber de los musulmanes, porque lo que existe es imposible abarcar en la vida de un ser humano, tanto que hay, pero nosotros propagamos todo lo que es posible y se puede para que esta religión, que es la que más crece en el mundo, definitivamente, como dije antes, somos 2.000 millones y más en este momento, pues vamos creciendo, yo diría que inclusive de forma
selectiva, y cuando digo selectiva digo porque tenemos la plena conciencia y la plena fe de que es que Dios guía a quienes van a llegar a ser musulmanes. Por eso en las Fáticas se dice, ¿no? Y el fundamento de nuestra fe está en lo que Dios guía, nadie lo puede desviar. Y lo que Dios desvía, nadie puede cambiar de tal desvío. Y pedimos que nos guíen por el camino recto. Y el camino recto es precisamente el que nos guíe hacia el Islam. A nosotros, a ustedes, a los nuestros, a los de ustedes y al mundo entero. Así será mejor el mundo y mejor la vida de todos los habitantes de este planeta. Lo que está pasando hoy mismo en Palestina y Gaza, esto va a traer sin duda, más allá del sacrificio y el dolor que por esos territorios se está viviendo, va a traer, estoy plenamente seguro de lo que digo, en el momento en que Dios así lo decida, va a traer el progreso, la paz y la estabilidad en la región, porque sí habrá hombres sensatos, hombres e instituciones que no con doble moral, no con la mira en uno solo de las partes en conflicto, sino en las dos y sobre todo en la más débil, deben y terminarán resolviendo por la parte más débil, por la parte que tiene derecho a la justicia, más allá de la justicia divina que esa se hará, a la justicia humana, respetando lo que está escrito en los tratados y en el derecho internacional, y en lo que está escrito en la historia de Palestina, desde no ahora que está este problema, sino que lo que está escrito en la historia de Palestina desde cuando Palestina era lo que, cuando Palestina se convertía en lo que es y fue como territorio palestino hasta el año o desde el año 1947, porque desde el año 1947 la parcelaron, pero la historia anterior a eso es muy rica y consta, para los que quieren investigar, consta ya en esa historia anterior al año 47 la serie de atropellos que se cometieron en contra de los palestinos y de los pueblos y del pueblo palestino y de los palestinos, y de cómo sistemáticamente se le fue mermando el territorio a Palestina con todas las formas de ocupación que al ser humano, cuando pretende ocupar territorios ajenos, lo ha hecho. Pero esto está en manos de la comunidad internacional, del derecho internacional, que debe respetarse a sí mismo y hacer respetar sus pronunciamientos, y adicionalmente y fundamentalmente y principalmente está en manos de Alá, quien a la larga resolverá el conflicto en justicia. Lo que nosotros aspiramos y pedimos es que pare el derramamiento de sangre de ambas partes y que la justicia desde el punto de vista humanitario se haga presente y que dejen de ser víctimas de bombardeos, de ataques, de ataques indiscriminados a la población civil, en la que la mayoría de víctimas, como se ha visto, han sido y son niños, son gente inocente, son civiles que no tienen nada que ver en un conflicto armado, que están en su ciudad, que está siendo asediada, bombardeada, atacada inmisericordiamente. De manera que esperemos que la paz llegue pronto
anhelemos que la paz llegue pronto, le pidamos a Allah que así sea por las dos partes del conflicto, porque en las dos partes del conflicto hay sufrimiento para las familias de aquellos que fallecen en el conflicto, sean civiles o sean militares, sean tropas del un bando o sean tropas del otro bando. Lo que buscamos es que la paz se instale para que cese el derramamiento de sangre, pero que la paz se instale de forma justa. Esto lo venimos diciendo y lo vamos a seguir diciendo en todos los programas mientras dure el conflicto y por el tiempo que fuera necesario. Bueno, este es el libro que estamos leyendo. Este es el autor del libro que estamos leyendo. Y el Islam, paz y bienestar para el ser humano, volumen 1, Islam y medios de comunicación, del hermano Mohammed Mansour, que es el autor. Y habíamos quedado en este acápite sobre los estereotipos. Habíamos quedado en qué son los estereotipos y prejuicios que existen sobre los musulmanes. Y para esto retomemos la pregunta inicial que está plasmada en la obra, la pregunta capitular que nos va a permitir contextualizar la lectura. Y la pregunta literalmente dice lo siguiente: mis creencias y opiniones sobre el Islam, los musulmanes, ¿podría cambiar? Mi creencia y opiniones sobre el Islam y los musulmanes podrían cambiar. El estereotipo es una idea o imagen aceptada comúnmente por el grupo o por un grupo o sociedad con carácter inmutable. Por ejemplo, todos los inmigrantes vienen a robarnos el trabajo. Esa es una idea estereotipada, equivocada, como lo hemos explicado. Es una idea inclusive con una concepción perversa, sectaria, fanática. Todos los asiáticos practican artes marciales. También es una idea equivocada, distante de la realidad. Los estereotipos son una información imprecisa, por lo tanto, y carente de matices acerca de un colectivo. Comúnmente, cuando alguien posee estereotipos sobre un grupo, basta conocer a un miembro de este para que los estereotipos se empiecen a esfumar o a cambiar. Es decir, si hablamos de los musulmanes, basta conocer a un musulmán para que todas aquellas ideas generalizadas, tergiversadas, vendidas como humo para crear la islamofobia, conociendo a los 2.000 millones de musulmanes, a los musulmanes, a un grupo de musulmanes o a un musulmán, uno pueda hacerse la idea de que lo que le habían de alguna forma conducido con estos lavados cerebrales sistemáticos que vienen de cadenas de televisión, del cine, de productoras, de políticos fanáticos de distintos países que ni siquiera aceptan que en esos países en la que influencia islámica fue determinante para su propia cultura y expansión, y en este caso en la misma Europa, ¿no? Hay en España, por ejemplo, hay políticos de estos fanáticos que dependen de un partido político de extrema que hoy quiere en lo posible
acometer y acometen, de hecho, con todo lo que significa el Islam y los musulmanes, desconociendo su propia historia, ¿no? De forma absolutamente sectaria. Menos mal este partido, por esta y otras razones, merece permanentemente el rechazo de el pueblo español, que es constitucionalista, democrático, en su mayoría es un pueblo que respeta los derechos ajenos, es un pueblo que respeta el derecho humano y constitucional en su propio país y los derechos humanos internacionales, y que no se alinea con pensamientos sectarios, salvo grupos que existen en todas partes. Pero si algún país en el mundo fue beneficiario de la cultura al-andaluz islámica y a través de ese país se expandió por Europa y vino hacia nuestra propia América esa cultura, mal se pueden desdecir aquellos que quieren tapar el sol con un dedo, como los dije antes en algún otro comentario. Entonces, el estereotipo es un prejuicio. Un prejuicio es una opinión previa y tenaz, por lo general desfavorable acerca de algo que se conoce mal, que se conoce mal. Encontramos prejuicios sobre personas, cosas, religiones o ideologías. Es una opinión usualmente negativa, ¿no? A esta forma de discriminación, bueno, pues se juntan otras, cuales el racismo, por ejemplo, ¿no? El racismo que estamos viendo que se da en distintas situaciones. En el deporte, por ejemplo, hay un deportista destacado mundialmente que por su color de piel ha sido víctima de ataques xenófobos, racistas, llenos de prejuicios, de actitudes que van en contra de lo racional, de lo humano, y que son inadmisibles en pleno siglo XXI. Esto se aplica para todo, lo que acabo de decir. Ahora, ¿qué estereotipos y qué prejuicios existen sobre los musulmanes? Ocurre que los medios de comunicación mencionados antes, sea la televisión, el cine, la radio, los periódicos, los libros o las redes sociales, en ocasiones fomentan estereotipos y prejuicios. Las percepciones que la gente en Latinoamérica concibe respecto al Islam y a los musulmanes dependen de varios factores. Hay muy pocos. Bueno, continuamos y voy a repetir lo que dejé enunciado. Hay muy pocos latinos que han tenido la oportunidad de interactuar con musulmanes, que mantienen amistad con algunos que han hecho alguna investigación sobre el Islam o que han leído algún panfleto con información básica al respecto. En su mayoría, los latinoamericanos han obtenido esta información a través de los medios de comunicación. Efectivamente, así es. En América Latina se ha obtenido esta información a través de los medios de comunicación que ya comentábamos, que son la televisión, el cine, la radio, los periódicos, los libros, las redes sociales. Y esta información en muchos casos sesgada, ¿no? Tendenciosa. Van cambiando las cosas porque los musulmanes también, ya de forma más organizada, especialmente a través de la presencia de mezquitas en los distintos países de América Latina, donde yo diría que hay en la gran mayoría mezquitas, y en países de grande, mediano y pequeño tamaño, para de alguna manera coloquial explicarlo, ya hay mezquitas. En el Ecuador tenemos mezquitas en la ciudad de Quito, 2, en Cuenca, en Guayaquil, en Santo Domingo,
y siguen creciendo el número de mezquitas y van a seguir creciendo, como sigue creciendo el número de personas que abrazan el Islam, de tal forma que allí ya va cambiando ese estereotipo que se ha generado a través de medios de comunicación y de forma absolutamente, en la mayoría de los casos, como dije antes, sesgada, tendenciosa, mentirosa, definitivamente, mentirosa. Allí el tema de la islamofobia, eh, que de alguna forma sí está erradicado y se puede notar esto a veces en conversaciones simple y llanamente con el ciudadano común. Hay una islamofobia que proviene de este estereotipo y hay otra actitud negativa que proviene directamente del desconocimiento, ¿no? Del desconocimiento. Entonces, cuando hay el ánimo de acceder al conocimiento, lo que depende también de la capacidad y búsqueda del conocimiento que tenga el individuo, entonces es más fácil llegar a ellos con los folletos, con los panfletos, con los pequeños libros que hablan del Islam, que hablan de la religión, que hablan del Corán, del profeta Muhammad. Este es el ejercicio de hacer dawah que estamos haciendo aquí nosotros, el que se hace en las calles de las ciudades, en los parques, en las plazas y otras formas de comunicación y de organización social que van rompiendo y tirando abajo estos estereotipos que, como dije antes, se han generado básicamente en los medios de comunicación masivos y en voces como he mencionado antes, también de políticos, de fanáticos de determinada religión y de información fanática que se ha hecho llegar a ciertos grupos religiosos en las que, por ejemplo, conversar con un musulmán puede ser pecaminoso, cosas absurdas que se caen por su propio peso, pero que hacen daño a la comunidad musulmana y generan la islamofobia. Sumes a eso el racismo y la xenofobia sobre los inmigrantes que llegan hacia América Latina, a los países que vienen de los países árabes o de los países musulmanes, por las distintas razones que vengan, en los distintos niveles sociales de los que provengan. También en ocasiones no son bien vistos, apreciados o recibidos con afecto o con acogidas nobles. Pero todo esto es producto de un trabajo sistematizado de, de países enemigos del Islam, de los musulmanes, de personajes, de instituciones que han pretendido y pretenden hacer daño al Islam, ¿no? A través de la islamofobia, que es el concepto que envuelve todo este tema que implica el que sin razón, sin motivo, sin fundamento, en base de prejuicios y de ideas falsas y erróneas, se mire mal a quien es musulmán. Y no se diga el caso de las mujeres, que cuando salen vestidas con su hijab o su vestimenta que las identifica como musulmanas, no se diga. Yo como profesional he tenido consultas de carácter jurídico, legal, de personas, de mujeres, de hermanas que han sido directamente agredidas de una u otra manera, sobre todo agresiones de acoso psicológico o inclusive de casos en los que se les condiciona su derecho al trabajo a cambio de que
cambien de vestimenta o dejen de usar la vestimenta que su religión, que por su religión usan, ¿no? Todos estos factores atentan contra los derechos constitucionales, en el caso de mi país y de otros países, contra los derechos humanos directamente, y son denunciables, valga la ocasión. Esto ya lo digo como profesional, como abogado, son denunciables, hermanas que me escuchan y hermanos que me escuchan y que son víctimas de este tipo de segregaciones, de discriminación. De manera que cuando puedan denunciarlo, denuncien sin miedo, defiendan sus derechos, que en los estados de derecho, en las democracias, en donde se respeta al individuo, al ser humano, los derechos constitucionales de los propios países amparan. No se diga en los países laicos como en el Ecuador u otros que también son países laicos en el que la libertad de cultos, la libertad de creencia, la libertad de opinión, la libertad de información, la libertad de expresión están garantizadas, al menos en el texto constitucional. Y sí hay autoridades que respetan y hacen respetar esos derechos, y sí hay jueces constitucionales que están dispuestos, cuando hay esos reclamos, a hacer respetar estos derechos que están por encima de otros, los derechos constitucionales, ¿no? Y la sola mención en la Constitución de esos derechos ya los hacen reclamables cuando alguna persona siente que han sido vulnerados sus derechos constitucionales. Bueno, voy a enseñar una portada que es absolutamente familiar para todos los que hemos pasado por los colegios secundarios, y para algunos, como en mi caso, con cierto pánico, lo debo reconocer, de la portada del álgebra de Baldor. El álgebra para mí ha sido una materia tremendamente ardua, compleja, algo a lo que sí tenía temor, ¿no? Un temor racional, sí, temor, porque no, en primer lugar, no me ha gustado, ni me ha gustado, ni me gustará, nunca. Tocaba aprender de una u otra manera, a diferencia de otras ciencias por las que sí me decantaba y que me han servido para el ejercicio profesional. El álgebra está impuesta en una concepción que para mí es errónea, está impuesta en los distintos niveles. Cuando no hay vocación, simplemente no hay vocación, y habrán otras fórmulas de aprendizaje que puedan dotar al individuo de mayores herramientas que el álgebra, para los que no tienen vocación ni intención de seguir materias vinculadas con esa materia especialmente. Pero bueno, eso es un paréntesis. La portada del álgebra de Baldor, en la que aparece de fondo una mezquita con su minarete, y al fondo el Al-Khwarizmi, el matemático, astrónomo y geógrafo musulmán que nació en 780 EC y escribió el primer tratado de álgebra, Hisab al-Jabir wal-Muqabala, que se tradujo al latín y fue utilizado en las universidades europeas hasta el siglo XVI. Pues miren, no, ese álgebra todavía, el que acabo de mencionar, esa portada muy familiar a todos, todavía se sigue usando, actualmente se sigue usando en colegios y en establecimientos en los que se enseña esta materia. Prejuicios sobre los musulmanes y el Islam. Existen varios aspectos sobre los musulmanes que frecuentemente se analizan bajo perspectivas occidentales, por lo que no se entienden o se malinterpretan, y otros que han sido tergiversados ampliamente. En esta sección del libro se explicarán dos de ellos. En primer lugar, entre comillas, el musulmán fanático; de segundo, todo lo malo que hacen los musulmanes por causa de su religión. Estos dos temas vamos a analizar ahora, que son prejuicios que se han creado sobre el Islam y que el autor de la obra
los enmarca dentro de estos titulares. El musulmán es fanático y el segundo, todo lo malo que hacen los musulmanes por causa de la religión. Sobre el primer prejuicio, el musulmán es fanático. El concepto de fanatismo, según la RAE, es el apasionamiento y tenacidad desmedida en defensa de creencias u opiniones, especialmente religiosas o políticas. Bueno, pero aceptando este criterio indudablemente sabio de la RAE, cuando dice del apasionamiento y tenacidad desmedida en defensa de creencias u opiniones, especialmente religiosas o políticas, hay otras formas de fanatismo. Hay otras formas de fanatismo. El fanatismo nacionalista, el fanatismo deportivo, ¿sí? También, que son igual formas negativas de la expresión humana, ¿no? El psicólogo de la religión Tonu Lessar ha definido el término fanatismo como la búsqueda o defensa de algo de una manera extrema y apasionada que va más allá de la normalidad. Así, el fanatismo religioso se define por la fe ciega, la persecución de los disidentes y la ausencia de la realidad. Obviamente que el fanatismo envuelve estos caracteres que se acaban de mencionar, que son ¿cuáles? Primero, la ausencia de normalidad en lo que se está defendiendo, ¿no? En la defensa racional. El fanatismo religioso se define por la fe ciega, la fe sin fundamentos, la fe de defender por defender, sin razones, no admite discrepancia, es absolutamente intolerante, peor aceptar la idea del otro. La persecución de los disidentes, o sea, se persigue a los que difieren y no tienen las mismas ideas, y la ausencia de la realidad, ¿no? La ausencia de la realidad. Es decir, el que es fanático pierde noción de la realidad y marcado en esta forma bárbara de ver las cosas, entonces él sale también de la realidad a defender en ocasiones con violencia o con exacerbación lo que podría defender con razón, ¿no? Este es un fenómeno universal que, aunque es común en los ámbitos religiosos y políticos, no está limitado a esto y puede manifestarse en cualquier otra esfera del ser humano. Como decíamos, existe el fanatismo nacionalista, el fanatismo deportivo y otras formas de fanatismo que vuelven al individuo absolutamente intratable, intolerante, cuando se le tocan esos temas, ¿no? Entre sus características más visibles se encuentran el convencimiento de estar autorizado para interpretar lo que se asume como verdad y una actitud intransigente e impositiva. Es decir, el fanático es intransigente e impositivo y se cree dueño de la verdad, ¿no? Y más allá de creerse dueño de la verdad, todo lo que defienda es para él respecto del otro indefendible. Es decir, lo que él dice es la última palabra, o lo que él no solamente que lo que defienda, sino que el fanatismo hará actuar además en contra de lo que no piensa como él, ¿no? Por ejemplo, en el caso deportivo, hay fanáticos en el deporte que son tan fanáticos de un equipo que más se preocupan de que pierda el rival que de que gane su equipo. Esa es una forma de fanatismo inadmisible en el deporte, que ha llevado a actos violentos gravísimos y a tragedias mismas en el deporte. No se preocupan de que su equipo gane, sino más bien de que el otro pierda. Y si el otro pierde jugando fuera de su país con algún equipo rival, la alegría es como si se hubiese ganado. Esa no es una forma racional de mirar el deporte, ¿no? Eso está ausente del juego limpio que se predica en el deporte y que además debe ser así en la vida misma. En el caso de la visión occidental de los musulmanes, el fanatismo usualmente es confundido con el compromiso religioso.
Sin embargo, son dos actitudes diferentes que poseen características distintas. Con respecto al musulmán comprometido con su religión, este es capaz de identificar su propia falta de entendimiento y sus errores. Reconoce que hay quienes poseen más conocimientos islámicos que él y acepta consejos y guías. Sí, porque nosotros los musulmanes sabemos que mientras más sabemos, menos sabemos. Es decir, ese es un principio general. El ciudadano, el hombre, el ser humano, que, que crea que ya sabe todo porque sabe algo, no sabe nada, ¿no? Y eso dicho coloquialmente y aplicado a nuestra religión, nosotros reconocemos que precisamente el que existen diferencias de conocimientos y buscamos el conocimiento en los que sabemos que saben más que nosotros y buscamos las fuentes del conocimiento, como por ejemplo los libros y las fuentes del conocimiento que son los sheikhs o que son los hermanos que están más tiempo, que han abrazado al Islam o desde el nacimiento o antes que nosotros mismos individualmente y que de hecho por su experiencia que ya es un grado conocen más, entonces por ahí ya se marcan diferencias. Nosotros identificamos la propia falta de entendimiento cuando lo entendemos, pero eso nos da lugar a qué, a que preguntemos, no a que nos callemos. Y cuando preguntamos no se nos oculta nada, y más bien se nos explica, se amplía la explicación y se cumple lo que el profeta Muhammad decía y está dicho y es una realidad. Para el musulmán la búsqueda del conocimiento es una obligación. La práctica del Islam lo conduce a la moderación y a la sensatez. De esta manera no transgrede los derechos de otra persona, eso lo distingue del extremista fanático. Nosotros practicamos nuestra religión con moderación, con sensatez, con lógica, respetando el derecho del ajeno, respetando las ideas ajenas, respetando las creencias ajenas, ¿no? La forma de mirar el mundo y la fe, el pensamiento de aquel que no es musulmán, respetamos. Y obviamente defendemos también lo nuestro cuando hay que defender, pero defendemos con racionalidad. Y aquellos que digan que el Islam es violento, y aquellos que digan que el Islam actúa con violencia o defiende con violencia, o peor todavía, esa perversa intencionalidad de que detrás de los musulmanes está la consigna del terrorismo, eso es absolutamente falso, es otra mentira. No es así. El musulmán, el que cree en el Islam, en los fundamentos esenciales de nuestra fe, está dicho que el respeto a los demás, el respeto a la vida de los demás, el respeto a los derechos de los demás es fundamental y está consagrado. La vida de una persona vale la vida del mundo. El que quita la vida a alguien no solo que le quita a esa persona, sino que le quita la vida al mundo. Nadie tiene derecho de privarle la vida a nadie. Peor todavía por causas religiosas. De ninguna manera. O en nombre de Dios. De ninguna manera, ¿no? El Centro de Investigaciones Pew, después de hacer un estudio sobre el compromiso religioso, identificó que en los países de mayoría musulmana las respuestas reflejan un mayor compromiso religioso en relación a otras regiones. Sin embargo, se debe entender que este tipo de estudios proporciona información general y no particular. La moderación del musulmán comprometido con la religión se manifiesta en su actitud positiva y entusiasta, y en sus obras, ya que trabaja por el beneficio de quienes están en su entorno. El musulmán construye, no destruye, ¿no? Voy a usar mi propia práctica en este medio. Yo quiero construir, intento construir, no destruir, intento acercamientos, no separaciones, intento acercamientos, no distancias, con los musulmanes y los no musulmanes. Y lo hago desde el mayor respeto hacia los que creen en el Islam y hacia los que no creen. Y los que no creen tienen todo el derecho del mundo a creer. Y los que a no creer. Y los que creen todo el derecho del mundo a creer. Dios guía a los que van a llegar al Islam.
Ese es nuestro principio. Dios guía el camino de los que van a llegar al Islam y son los musulmanes y son escogidos. Los que no, no. Y simplemente así. El profeta Muhammad dijo, la religión no es fácil. El profeta Muhammad dijo, la religión no es fácil, y así es. Quien se exige demasiado a sí mismo no la podrá soportar. No sean extremistas, dijo el profeta Muhammad. No sean extremistas, más bien traten de acercarse a la moderación. Entonces, nosotros nos acercamos a la religión poco a poco, con moderación, adquirimos los conocimientos con moderación, porque primero es la forma racional de adquirirlos y secuencialmente, y luego esa búsqueda, esa moderación nos permite también el ser moderados con los demás. Como vemos, estas palabras del profeta Muhammad prohíben el extremismo y el fanatismo. Entonces, he mencionado antes, el extremismo y el fanatismo están vetados desde el Corán y en el ejemplo práctico por el profeta Muhammad. La diferencia entre el fanático o extremista y el musulmán comprometido con su religión es clara. Esa es una linda gráfica, ¿no? Los niños musulmanes disfrutan particularmente de la memorización de los capítulos que se encuentran al final del Corán por sus frases cortas, concisas y las bellezas de sus rimas. Es realmente conmovedor el ver esta escena que acaba de mostrar en la foto, y es realmente conmovedor ver a los niños y a las niñas orando en las edades en las que están ya preparados para hacerlo, que tienen el uso de razón debido, orando o aprendiendo el Corán, orando y presentes en la mezquita, insisto, en las edades en las que tienen la facultad de hacerlo y el uso de razón conveniente. El segundo prejuicio es sobre el prejuicio, comillas, todo lo malo que hacen los musulmanes es por culpa de la religión. Desde ya lo que he leído por sí solo se desbarata, pero lo voy a explicar de acuerdo con la lectura del libro del hermano Mansur que estoy tomando como material para explicar el tema. Esta es una idea que se forma debido a la falta de conocimiento de valores y las prácticas islámicas. Este prejuicio lleva consigo un mensaje implícito de que, si un musulmán dejara de practicar su religión, se convertiría en una buena persona más abierta. El Islam busca el bienestar de las personas a nivel individual y social, y cuando se lo practica con conocimiento como base, inequívocamente tiene un impacto positivo en el individuo y en su entorno. El Islam es una religión lógica, es una religión de sentido común, que quien lo practica inmediatamente bajo los principios que he leído, es aceptado, no es rechazado. Y la gente suele, y lo digo por experiencia, la gente suele acercarse como yo me he acercado cuando empecé en el seguimiento de mi sagrada religión, y cuando ahora con cierto conocimiento puedo hacer lo que estoy haciendo y puedo explicar a la gente que viene a la mezquita sobre el Islam, sin duda que hay una empatía que, más allá de que esta empatía provenga del interlocutor o del uno o del otro, el que crea esa empatía es el Islam. Son los conceptos, son los temas los que vinculan a las personas y crean empatía y van generando la confianza mutua en la conversación. Sin embargo, existen excepciones, musulmanes que no están educados en la religión y la malinterpretan, cayendo en extremismos o negligencias, que también hay, como en toda actividad. Así que si hay este tipo de personas, tampoco se le puede culpar al Islam, como no se puede culpar a ninguna religión si
en esas religiones hay este tipo de personas, intransigentes, violentas, fanáticas, extremistas o negligentes. Así, si un musulmán incurre en algo incorrecto, es él como individuo el que debe ser responsabilizado y no la religión como tal. Lo acababa de decir. Así, si algún musulmán incurre en algo incorrecto, es él como individuo quien debe ser responsabilizado y no la religión como tal. Esto se aplica al Islam y a todas las religiones y a todas las actividades lícitas. ¿Sí? A todas las actividades lícitas. Si en una sociedad hay malos individuos, si en una comunidad organizada, si en un Estado de Derecho hay malos individuos, bueno, el Estado de Derecho se encarga de ir perfeccionándose y eso no hace que el Estado de Derecho per se sea malo, sino que hay individuos que son malos dentro de ese Estado. Lo mismo se aplica a las religiones, en este caso al Islam. Si hay un musulmán que se equivoca, no es equivocada la religión. Por lo tanto, es necesario diferenciar entre los preceptos del Islam como religión y el comportamiento de los musulmanes como individuos. Por lo tanto, es necesario diferenciar entre los preceptos del Islam como religión y el comportamiento de los musulmanes como individuos. El Islam atribuye las faltas y pecados a la persona que los cometió, los considera personales, como se evidencia en la siguiente ley a la que hace referencia al día del juicio final. La ley dice, comillas, nadie cargará con culpas ajenas. Si, entre paréntesis, un pecador pide que le ayuden con su carga, entre paréntesis, de pecados, nadie podrá ayudarle en nada aunque fuera su pariente. Oh Muhammad, solo se beneficia con tus advertencias quien teme a su Señor en su vida privada y practica la oración. Quien se purifica de la idolatría y el pecado, lo hace en beneficio propio, y ante Dios comparecerán, hasta allí las comillas. Se distingue además en el Corán a la manera de clemencia para el ser humano que Dios considera las capacidades de cada persona y las circunstancias en las que se han cometido las faltas. Comillas, Dios no exige a nadie por encima de sus posibilidades, a su favor tendrá el bien que haga, en contra tendrá el mal que haga. Es decir, los musulmanes no pagan por culpas ajenas, cada cual tiene que asumir sus propias responsabilidades. Sí. Y esto también tiene otros principios teológicos. ¿Sí? Tiene otros principios teológicos que en su momento explicaremos, pero que tienen que ver con que los que cometen los pecados son los que pagan los pecados. Los que cometen las faltas son los que pagan las faltas. No puede pagar la humanidad entera por pecados cometidos, por ejemplo, por Adán y Eva. No puede pagar la humanidad entera, ¿no? Sino que directamente quienes pecaron. Es otro tema, pero lo dejo ahí. Esta metodología es similar a la de un proceso penal de cualquier estado de hoy en día, de un estado a la fecha, de un estado de derecho al que hablábamos hace un momento, en el que el individuo a quien se juzga es el que ha cometido el delito, la infracción, donde no cabe la posibilidad de adjudicar la responsabilidad de sus actos a la religión que practica ni a la comunidad a la que pertenece. Entonces, esta metodología es similar a la de un proceso penal en cualquier estado de hoy en día, en que el individuo a quien se juzga, donde no cabe, esta metodología es similar a la de un proceso penal de cualquier estado de hoy en día, en que es el individuo a quien se juzga, donde la posibilidad de adjudicar la responsabilidad de sus actos a la religión que practica ni a la comunidad que le pertenece, donde no cabe,
cómo se puede culpar al individuo que comete una infracción o en la religión comete un pecado. Se puede culpar en el derecho penal, cómo se puede culpar a uno que no ha cometido por el delito cometido por otro. Y en la religión, cómo se puede culpar a quien ha cometido un pecado para que pague otro por el pecado cometido por un tercero. ¿Por qué en el caso de los musulmanes se responsabiliza a la religión de sus actos? Aquí dejamos abierta la página y los puntos suspensivos. ¿Por qué en el caso de los musulmanes se responsabiliza a la religión de sus actos? Es la siguiente pregunta. A continuación, en el siguiente video, que será el día de mañana, inshallah, a continuación se verán 2 capítulos, en los que se explicará detalladamente la diferencia entre las fuentes islámicas y varios aspectos de la población musulmana, ya que comúnmente no se reconoce el límite entre ambos. En los siguientes capítulos, en los 2, vamos a ver cómo se explicará detalladamente la diferencia entre las fuentes islámicas y varios aspectos de la población musulmana, ya que comúnmente no se reconoce el límite entre ambos. Y en nuestra comunidad, en la comunidad latinoamericana, esto se conoce y se reconoce menos. Como he dicho en varios de los videos que estamos hablando del Islam en la ciencia, del Islam en el conocimiento, del Islam en la paz, el bienestar para el ser humano, del Islam en los medios de comunicación, de la islamofobia, en nuestro medio, en este lado del mundo, en el occidente, especialmente, y en América Latina particularmente, muy poco conocimiento se ha dictado, se ha hecho sobre el Islam, sobre sus orígenes, sobre los personajes, sobre los musulmanes, sobre las culturas, sobre la cultura musulmana, sobre la cultura islámica, sobre lo benefactora que ha sido para la humanidad esta cultura, esta civilización, ¿no? Entonces, como dije, no se ha explicado, no se ha estudiado, no se han generado conocimientos y sí, para ir concluyendo, se han generado prejuicios de los peores, que pasan por el fanatismo, la intolerancia, el racismo, el nacionalismo, que no tienen sustento. ¿Y dónde se han generado? En medios de comunicación masiva, de toda índole, que no de forma no intencionada, sino yo digo de forma intencionada y de forma sistemática, porque detrás de eso hay todo un sistema que pretende ir en contra de los musulmanes, de la islamofobia, generar islamofobia, y por sentimientos negativos que parten desde el fanatismo religioso contrario al Islam a otros aspectos de carácter político y a visiones absolutamente sectarias, Menos mal el mundo cada vez es más consciente. Ya a este momento hay jefes de Estado, políticos de altísimo nivel a nivel mundial, valga la redundancia, que son musulmanes, y no de países musulmanes, de altísimo nivel que son musulmanes, deportistas de fama mundial que son musulmanes. En el último campeonato mundial de fútbol pudimos ver expresiones de eso. Se realizó el campeonato mundial en un país musulmán, un mundial magnífico en el que si algo hubo fue precisamente paz, tolerancia, acogida, benevolencia, fraternidad, hermandad y muchos
que se convirtieron al Islam allí mismo, porque luego de volver se han convertido al Islam. Ahora mismo viaja mucha gente a los países musulmanes, a los países donde el Islam es la religión que predomina, y van en búsqueda de llenar ese espacio en su espíritu, en su alma. Encuentran en estos países, al visitar las mezquitas, al enterarse más de lo que es el Islam, encuentran ese punto de apoyo que necesitaban para volverse musulmanes, y puedo dar fe de que hay gente que luego de realizar esos viajes, o de, cual fue mi caso, de una serie de televisión magnífica que he referido, Ertugrul y sus conocimientos, y su difusión y conocimiento del Islam, y la difusión maravillosa que hace esa serie del Islam y de la religión, bueno, fue un punto de apoyo muy importante para que yo tome la decisión de volverme musulmán, de abrazar la sagrada religión y la fe que abrazo y que manifiesto con absoluto orgullo y absoluto orgullo, con absoluta fe y con pleno conocimiento de que lo que digo es mi convicción, respetando convicciones ajenas, pero también muy claro de que, lejos de ser de ninguna manera algo de lo que se ha mencionado aquí, un fanático, todo por el contrario, nuestra religión es absolutamente lógica, y lo que aprendemos tiene fundamentos en la lógica, y en la lógica dictada por Dios mismo, y en la lógica que implica el ejemplo del profeta, y en la lógica del comportamiento que nosotros llevamos como musulmanes, que es una forma de vida, y de la lógica que nos da sentido común, en la lógica que nos cambia y nos ha cambiado la vida, en la lógica que nos ha hecho más cercanos y pretendemos ser más cercanos a cada ser humano en cada una de sus circunstancias, y de aceptar y entender a cada cual según es y cómo es, y lo mismo aspiramos sea con nosotros. Bueno, vamos a quedar allí. Assalamu alaikum, rahmatullah, barakatuh. La paz de Allah sea con ustedes, la paz de Dios sea con ustedes, que tengan una buena noche, el descanso, que los que ya están en el día pues tengan un buen día, inshallah, que se cumplan las oraciones, los hermanos del Islam cumplamos con las oraciones en la hora de vida, en la hora de vida, a la hora correcta, oportuna, quiero decir, para que nos acerquen más a Dios, las oraciones obligatorias y las oraciones voluntarias, las oraciones obligatorias y las voluntarias, y que hagamos eso en lo posible a tiempo siempre, y si no, Dios sabe más, si es que no se pueden hacer a tiempo, Él sabe más el por qué cada quien no las puede hacer a tiempo en su circunstancia. Que busquemos más conocimiento, que nos acerquemos a las mezquitas, que visitemos las mezquitas, que conversemos más con los hermanos, que seamos más fraternos, más solidarios, que la paz se instale en Palestina pronto, la paz justa y la justicia y la paz se instalen en Palestina pronto, que nosotros no dejemos de estar pensando permanentemente en Allah, siempre, Bismillah y Alhamdulillah, en todo lo que hacemos. Que todo esto se dé, que vuestros deseos y vuestros pedidos Allah los conceda, y si no los concede, Él sabe más. Hablo por los míos también. En todo caso, que Allah les regale un destino venturoso, compasivo, misericordioso, y que la paz y bendiciones de Él sean con cada uno de ustedes, creyentes del Islam o no creyentes. Lo que estamos deseando es simplemente que les vaya bien y estén bien. Alhamdulillah por todo, sigan el canal, regálenos un like, sus likes, suscriban, compartan con sus amigos y amigas
hermanos y hermanas, con sus grupos de Facebook, con sus grupos de YouTube, con sus grupos de Instagram, porque lo que estamos haciendo es conocimiento. Más allá de hablar de temas islámicos, ustedes están comprobando que no solo es el Islam el que nos reúne, sino que alrededor del Islam hay conocimiento muy gratificante de las lecturas que estamos haciendo y de las cosas que nosotros nos permitimos decir y de las que recibimos retroalimentación para poder decirlas también. Assalamu alaikum otra vez, una buena noche, descanso y que Allah esté con ustedes.